estar con mis hermanos aquí de la iglesia de San Fernando. Y les agradezco también que me hayan acogido, que hayamos podido tomar el segundo desayuno aquí en la iglesia, como los hobbits. Así que es una alegría y bueno, y también agradecidos ahí de Natanael y Javiera que nos recibieron en su casa ayer. Así que, hermanos, los quiero invitar a que tengamos nuestra Biblia abierta en Romanos capítulo 9, ¿ya? Ustedes me dicen si se escucha bien, si me logran, ¿sí? Ok. Leo en Romanos 9, desde el verso 1 al 13, que dice la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Y como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Les invito a que oremos. Te agradecemos, Dios, porque estamos un domingo más, día del Señor, frente a tu palabra. Es un privilegio que tú nos concedes, Señor, de reunirnos como pueblo tuyo para rendirte culto, para reconocer tu majestad y presentarnos delante de ti, pero también para oír tu palabra y ser edificados por ella. Es lo que te rogamos que hagas hoy en medio nuestro, que nos edifiques, que tú, oh Dios, seas guiándonos al arrepentimiento en lo que debamos arrepentirnos, fortaleciendo y animando nuestra fe en lo que necesitamos ser fortalecidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, Romanos 9, no sabía ese detalle que contó el pastor Eduardo ahora, que están retomando, en realidad no, la semana pasada no estaban en Romanos, así que retomar y más encima retomar sobre el tema de Israel, que es un tema, sobre todo en estos días, ¿sí? Porque hablar sobre Israel en estos días significa hablar sobre el conflicto en Gaza, por ejemplo, ¿cierto? En Oriente Medio, como que el tiro la gente dice, oh, Israel, y es lo que de inmediato se está conversando en estos días. En este contexto es evidente que debemos cuidarnos de cualquier análisis simplista de lo que ocurre en Oriente Medio, más aún si nosotros no conocemos directamente la realidad de lo que se vive allá. Por un lado, está el peligro, que es muy presente, de caer en cualquier tipo de racismo con este conflicto, ¿no? Tanto odio hacia los judíos como odio hacia los palestinos árabes. Ustedes saben, creo que eso estamos todos de acuerdo, que es profundamente y tremendamente pecaminoso cualquier tipo de racismo, porque es una actitud diabólica que niega una verdad cardinal de la palabra, que todo ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que creo que está fuera de lugar eso. Pero sí, en el mundo evangélico tal vez hay otro peligro muy presente y que yo no voy a abordar hoy día,
incluso porque no es exactamente lo que dice el texto, pero ahí el pastor Eduardo después les va a aclarar muchas cosas sobre eso. Y es el peligro de confundir una ideología política específica que se llama sionismo con el judaísmo y creer que esa ideología política además es la manera correcta de entender la Biblia, lo cual aún es más grave todavía. Por lo tanto, esto lleva a que muchos evangélicos confundan cosas. Por ejemplo, es común en el mundo evangélico creer que el Estado político de Israel, el Israel actual, fundado en 1948, es el Israel de la Biblia. Error gravísimo que todo teólogo y erudito reformado niega rotundamente, porque en una interpretación sana de la Escritura no es de lo que se refiere y no se refiere nunca a ese Estado político, ¿cierto? Es un anacronismo, una ignorancia muy grande, porque nuestra postura teológica también, confesional como reformados, y esto independiente de la opinión política que usted pueda tener sobre el conflicto, aquí ni siquiera estoy metiéndome en eso, porque usted podrá parecerle más bien o más mal lo que cierto lado hace o lo que cierto otro lado, ni siquiera estoy entrando en eso, simplemente hablando en lo estrictamente teológico. El Estado actual de Israel no es el Israel de la Biblia. Por lo tanto, cuando la Biblia nos dice que oremos por Israel y que oremos por Jerusalén, no se está refiriendo a que nosotros tengamos que necesariamente tomar partido en todo este conflicto con ese Estado de 1948, por si acaso. Pero el interesante de esto es solamente fijar esto: el Estado moderno de Israel no es el Israel de las promesas del Antiguo Testamento. Pero ante este panorama actual, como ustedes se pueden dar cuenta, como estoy iniciando el sermón, es muy tentador querer mirar este texto bíblico, querer echarle una mirada ahí al texto bíblico actual en el que estamos, y querer de alguna manera intentar dar directrices acerca de cómo encarar, cómo analizar e interpretar a la luz de la enseñanza bíblica los actuales conflictos en el Oriente Medio. Y esto es lo que les quiero decir también, hermanos, con absoluta certeza para que estemos tranquilos al respecto. Este texto de Romanos 9 no aborda el tema de lo que está ocurriendo hoy en el Oriente Medio, ¿ya? Eso también debemos tenerlo claro. Este texto de Romanos 9 no es una bola de cristal que estaba previendo el futuro y hablando de los conflictos que estamos viendo ahora. No tiene que ver con eso. Tal vez alguno u otro elemento de este texto, indirectamente, ¿sí?, podría dilucidar alguna duda relacionada con el papel de los judíos o de Israel en la historia de la redención, pero indirectamente. Pero estoy diciendo algo tal vez bastante obvio, pero quiero decirlo. Pero este texto no habla de eso, porque no era el propósito de Pablo hablar de eso. Y cualquier exegeta o intérprete bíblico que no se ciña a lo que es la intención del autor, se está desviando de la palabra, ¿sí? ¿Ustedes saben quién decía eso? Juan Calvino. Dice que el propósito es descubrir la intención del autor. Y no podemos usar los textos bíblicos como si fuesen bolas de cristal, ¿cierto? Para adivinar, o como si estuviesen adivinando el futuro. Entonces, para entender correctamente este texto bíblico, tenemos que apagar las noticias un rato, ¿cierto? Desconectarnos un poco de todo este bullicio que hay en las redes sociales, desconectarnos un poco de este conflicto que nosotros vemos en Internet y retroceder al siglo I para entender qué estaba ocurriendo en la iglesia cristiana de esta época de Pablo y qué es lo que Pablo estaba abordando al hablar de esto. Eso es fundamental. Y así vamos a poder comprender el mensaje de este texto. Así que los voy a invitar, si les parece, ¿cierto? Ya no es una mañana, ya es medio tarde ya, ¿cierto? Pero esta es una tarde un poco fría, así que los voy a invitar a que viajemos en el tiempo. Y que viajemos al siglo I y tratemos de entender qué estaba ocurriendo con la naciente iglesia cristiana. Porque la iglesia cristiana, al contrario, muy al contrario de lo que es hoy día, no era un grupo que tuviese ningún poder ni influencia. Era un pequeño grupito de personas que nadie conocía, diciendo un mensaje que nadie nunca había escuchado. Entonces pensemos en lo que significaba en las ciudades romanas escuchar por primera vez de este Jesús, ¿cierto? Y de Cristo. Y todo lo que implicaba esto. En este contexto está Pablo hablando, ¿sí? Y como les decía, lo leímos ahora en la lectura alternada. Leímos sobre la venida del Espíritu Santo. Hoy día, por si no lo sabían, hoy es domingo de Pentecostés en el calendario cristiano, 50 días después de la Pascua, y hoy día es
domingo de Pentecostés. Así que justo leímos el texto de Pentecostés, pero también por una cosa muy interesante. ¿Se fijaron lo que pasó? El Espíritu Santo vino sobre ese pequeño grupo allí en Jerusalén. Habían judíos que venían de distintas partes del mundo y que hablaban distintos idiomas de origen, pero ocurrió un milagro. Todos escuchaban en su propio idioma lo que estas personas decían en distintas lenguas. El milagro allí es doble, no solo personas hablaron en otras lenguas, sino también los que estaban escucharon en su propia lengua. ¿Me siguen o no? Tiene que ocurrir ese milagro para que uno diga que hay un Pentecostés, ¿eh? No basta con hablar en otras lenguas. Uno tiene que escuchar al que está hablando en otra lengua en su propia lengua. Ahí hay Pentecostés, porque eso fue lo que ocurrió si usted lee con atención en Hechos 2. Pero en medio de esta señal tan potente, ¿se fijaron cómo termina el texto? Un grupo de judíos quedó asombrado. ¿Pero qué dice al final? Que hubo un grupo que no creyó, que dijeron, ¿qué cosa decían? ¿Se acuerdan? Están llenos de mosto, están curados, están borrachos esto, ¿sí? Eso es lo que ellos pensaron. O sea, hubo un grupo que creyó, de judíos, y un grupo que no creyó. De eso está hablando Pablo aquí en Romanos 9. ¿Qué ocurre en este contexto? ¿Sí? Este movimiento, los cristianos, porque este es el movimiento, el cristianismo, se consideraba a sí mismo, y se considera, nosotros somos los cristianos, esto hasta el día de hoy, ¿qué es lo que nos consideramos? Los restauradores del reino de Dios en el mundo, porque somos el cuerpo del Mesías. En otras palabras, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, nosotros formamos parte de una misión de Dios de restaurar todas las cosas a la gloria original con la que Dios creó. Ciertamente un propósito que Dios va cumpliendo en la historia, pero que solo se consumará cuando Cristo vuelva en gloria y majestad en su segunda venida. Y nosotros, los integrantes de este movimiento, y ahora pensemos en Pablo en el siglo I y las iglesias cristianas de ese tiempo, estas personas, los integrantes de este movimiento, afirmaban que eran seguidores del mismísimo Rey prometido, el Mesías. Todas estas eran esperanzas eminentemente judías. Ningún otro pueblo, ni los griegos, ni los romanos, ni ningún otro pueblo tenía estas profecías. Estas promesas eran solo de los judíos. Y ahora estas promesas estaban siendo proclamadas a todo tipo de personas. Así que habían personas creyendo y sumándose al movimiento, ya no solo judíos. Ya no eran solo judíos que estaban creyendo en este mensaje, sino muchos samaritanos, muchos gentiles. Usted puede leer eso en el libro de Hechos. Pero más que eso, además, estaba ocurriendo otro fenómeno que era más interesante todavía. No solamente había gente que no era judía y estaba creyendo esta esperanza judía, sino que además estaba ocurriendo que la mayoría de cristianos ya estaban empezando a ser más no judíos que judíos. Y aún más en iglesias como esta, como la de Roma, a la cual Pablo le dirige la carta. Entonces, desde aquí, desde este conocimiento, desde esta situación que estaba ocurriendo, ¿cómo Pablo busca responder algunas preguntas? Como esta, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa con los judíos entonces y con el judaísmo? ¿Qué pasa con los judíos como pueblo y con el judaísmo como identidad? Si es verdad que Cristo es Dios mismo con nosotros, que viene a irrumpir en la historia para restaurar todas las cosas, iniciando primero que todo la restauración de nuestra relación con Dios, para luego a partir de ahí hacer una restauración de toda la creación. Si de hecho es a eso a lo que vino Cristo, y es a eso a lo que vino, sin duda alguna, y los cristianos son los seguidores de este movimiento, y más encima la mayoría de cristianos ya estaban empezando a ser no judíos, ¿qué pasa con el judaísmo como identidad? ¿Qué pasa con los judíos como pueblo? ¿Qué papel juegan los judíos en esta nueva era que se inaugura con Cristo? Por un lado, este panorama es súper prometedor para los gentiles, porque todos aquellos que no eran judíos estaban siendo bienvenidos e incorporados. Pero ¿qué pasaba con los judíos que no querían creer que Jesús de Nazaret era el Mesías? ¿Qué pasa con ellos? O sea, sigamos un poquito esta lógica. ¿Qué pasa con aquellos que, quedándose con la ascendencia genética judía, la etnia judía, la cultura judía, las tradiciones judías, porque ellos se quedaron con las tradiciones, los rituales judíos, el territorio judío, porque hasta ese tiempo todavía habitaban ese territorio, el templo judío, que todavía no había sido destruido,
el sacerdocio judío, las sinagogas judías, las promesas judías, las leyes judías, la comida, ¿cierto? Con todas las restricciones alimentarias. ¿Qué pasa con todo eso que habían heredado los judíos desde la ley que Dios les dio en el Sinaí con Moisés, pero que no querían creer que Jesús de Nazaret era el Mesías? ¿Qué pasaba con ellos? Esta es la pregunta de Pablo, ¿me siguen? Esto es lo que Pablo va a tratar de responder a partir de aquí, en el capítulo 9 de Romanos. ¿Sí? Él va a seguir trabajando el tema y probablemente el pastor Edward va a abordar más adelante algunas cosas más al respecto. Pero aquí del 1 al 13 tenemos la primera respuesta de Pablo. Y les voy a decir algo. Ante esta pregunta, bueno, ¿y qué pasa con todos esos judíos? Descendientes de Abraham, étnica y genéticamente judíos, de tradición judía, con todos los rituales judíos, con el templo, los sacerdotes y todo eso, pero que no creían y no quisieron creer que Jesús de Nazaret era el Mesías. ¿Qué pasa con ellos? La respuesta de Pablo es simple, pero no simplona. No hay que confundir. Es sencilla, pero difícil, sobre todo difícil de asimilar. Es una respuesta corta, pero profunda. Y está en el verso 6. Y esta es la respuesta de Pablo. Se resume en esta frase: no todo Israel es Israel. Tome nota, porque ese es el título de lo que les quiero hablar hoy día. No todo Israel es Israel. Esto es lo que dice el verso 6, ¿o no? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, traduce la Reina Valera 60. Lo interesante es que si usted lee ahí en el griego, está diciendo Pablo literalmente: no todo Israel es Israel. Esto es muy importante. Y esta es la respuesta teológica de Pablo a esta situación. Y no se precipite, no me vaya a acusar a Pablo de antisemitismo, si Pablo era judío. Amaba a su pueblo y su tradición. Pero él está diciendo una verdad teológica. No todo Israel es Israel. Al respecto de esta declaración tan potente de Pablo, quiero invitarlos a ver tres cosas a partir de este texto. Primero, no todo Israel es Israel. Y esto es un dolor. Esto es lo primero. No todo Israel es Israel. Y esto es un dolor. Así lo describe Pablo, ¿no? Del 1 al 3. No miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Me gusta cómo Pablo se fija, como Pablo es muy judío. Porque él llama a dos testigos. Él dice, no miento, en Cristo, dice, y el Espíritu Santo cita dos testigos. Como los judíos se presentaban ante los tribunales con dos testigos. Y él dice, aquí estoy dando testimonio entre ustedes y tengo estos dos testigos, Cristo y el Espíritu Santo. Tengo tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y él llega a expresar de tal manera su dolor, que miren lo que él dice en el 3, que a muchos se escandalizan, ¿no? Porque Pablo de repente tiene esta cosa retórica así súper potente. Deseara yo mismo ser anatema. Las cosas que son anatema, nuevamente en la cultura judía, eran aquellas cosas que eran impuras y no podían ser usadas en el templo y por lo tanto debían ser sacadas del uso del templo. O incluso se podía usar la palabra anatema para aquellas cosas que debían ser sacadas del campamento israelita. Por ejemplo, cuando los israelitas estaban en el desierto en los 40 años o cuando iban a conquistar la tierra prometida, hubo cosas que fueron anatema. Por ejemplo, todos los implementos y las cosas de Jericó. Cuando conquistaron Jericó y cayeron los muros de Jericó, el Señor les dio la advertencia y les dijo, todo lo que hay en esa ciudad es anatema. Tienen que quemarlo y destruirlo, no se pueden quedar con nada. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, yo quisiera ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Hay amor de Pablo por sus hermanos judíos. Es amor. Sin embargo, él se duele con esto. Y él dice, son mis parientes según la carne. Pablo se duele primeramente, obvio, porque son sus hermanos, sus compatriotas, su familia. Pero también nos debe doler a nosotros. Porque siempre nos debe doler que alguien se pierda. Esto no es motivo de celebración ni de alegría. ¿Cómo nosotros nos vamos a alegrar? Ah, sí, que se pierda y se vaya al infierno. ¿Cómo nos vamos a alegrar con eso? Un cristiano que tiene el corazón de Jesús no se alegra con la perdición de otros. Se entristece. No hay espacio aquí para el antisemitismo. El antisemitismo es, ¿cierto?, el nombre técnico de este odio contra los judíos. Prejuicio contra el judaísmo, contra los judíos.
No hay espacio, hermanos, en el cristianismo para el antisemitismo, ni para ningún tipo de racismo en la visión cristiana. Anhelamos la salvación de personas de toda tribu, de toda lengua y de toda etnia. Así es como dice literalmente el Nuevo Testamento. La palabra griega ahí es etnia. Toda tribu, lengua y nación. Así como le dolía a Pablo que no todos sus hermanos judíos se salvaran, también nos debe doler a nosotros, por hermanos. Pero más que eso, nos debe doler y debemos lamentarnos y debemos llorar como Pablo, aunque no seamos judíos. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros grupos étnicos, a diferencia de los zulúes, a diferencia de los nipones, a diferencia de los mapuches, los judíos sí tuvieron conocimiento del Dios verdadero. ¿No le inquieta eso? Ellos sí tuvieron conocimiento del Dios verdadero. Ellos obtuvieron la revelación de Dios y fueron los portadores de la revelación del Dios verdadero en una época en la que todos los demás pueblos estaban en ignorancia, adorando falsos dioses e ídolos inventados por ellos. El único pueblo que tenía la revelación de Dios, y aún allí la incredulidad venció en el corazón de muchos de ellos. Nos debe doler esto. Ellos disfrutaron sus promesas, disfrutaron de la gracia de Dios, y no pocos, queridos, y esto le duele a Pablo, muchos se estaban perdiendo en su incredulidad y por lo tanto en sus pecados. Esto es doloroso. ¿Saben por qué también, queridos? Porque nos recuerda que no importa cuánto tú sepas de la palabra, cuánto tú conozcas las promesas de Dios, ni cuánto dominio tengas de la sana teología reformada, ni cuánta ascendencia hay en tu familia de creyentes. Sí, porque mi abuela era presbiteriana y servía al Señor en esta iglesia. ¡Qué bien! Pero ¿y tú? No importa, querido. Nada de eso importa. Si te resistes a creer de corazón y a entregarte a Cristo, estás excluido. Solo hay una forma de obtener salvación y es creer personalmente en Cristo como Señor y Salvador. No todo el que ha nacido en la iglesia, no todo el que se ha criado en el pueblo de Dios es realmente parte del pueblo de Dios. Entonces pensemos en esto. No todo Israel es Israel. Segunda cosa, no todo Israel es Israel, aunque la historia de la redención se origina en ellos, se origina en los judíos. No todo Israel es Israel, aunque la historia de la redención se origina en ellos. En el 4 y 5 Pablo dice, son israelitas de los cuales son, y él nombra varias cosas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Queridos, esta es una verdad que no podemos negar. No solamente el antisemitismo entre cristianos es algo profundamente pecaminoso, porque todo racismo es pecaminoso y diabólico, sino también por otra razón especial. Porque es necio que un cristiano sea antisemita, si el cristianismo es judaico. La raíz del cristianismo es el judaísmo, no el judaísmo actual. ¿Ah? No hablo del judaísmo actual, porque el judaísmo actual es un conjunto de leyendas, supersticiones y visiones místicas medievales, entremezcladas en una colcha de retazo con las leyes e historias del Antiguo Testamento. Si usted hoy día va a una sinagoga y si se despertara Isaías, Ageo, no sé, cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, si se levantara Pedro, no sé, ¿ya? Que fue judío, ¿cierto? Que era judío, y ellos vieran lo que creen en una sinagoga, ellos se extrañarían, porque lo que está allí no es el judaísmo del Antiguo Testamento, queridos. ¿Ya? Por si acaso, esto es un dato de sociología de la religión casi, ¿sí? Pero esto es importante que lo sepan. Estoy hablando del judaísmo auténtico, ¿eh? El judaísmo de Isaías, de Juan el Bautista, de los discípulos de Jesús. Bueno, el cristianismo es judaico en ese sentido, se origina en ese judaísmo, en el judaísmo original. Observemos atentamente todo lo que menciona Pablo. Siga conmigo ahí en el texto, el 4 y el 5. Mire, dice que en el judaísmo está la adopción como hijos, la filiación, la adopción como hijos. Jehová se reveló como padre en el Antiguo Testamento a los israelitas.
Usted ha escuchado esta falsedad, esta mentira, y tal vez usted la creyó, que Dios se revela como Padre en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios era un juez severo. ¿Ha escuchado eso? Es mentira. Porque si usted va a Deuteronomio, si usted va al Éxodo, ya Dios se revela como Padre allí. Él dice, de Egipto, fui a Egipto a buscar a mi primogénito, a mi hijo Israel. Él ya se considera padre de su pueblo. La adopción como hijos, la idea de que Jehová es padre, se origina allí en el Antiguo Testamento. La gloria, dice después Pablo, que se manifestaba en esta nube de fuego, la Shekinah. Se manifestaba, por ejemplo, cuando era de día, esa columna era una nube que los cubría y les daba sombra en el desierto. Y en la noche era un fuego que los iluminaba y les daba calor en el desierto. Pero también esa Shekinah habitaba en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y se manifestaba sobre la tapa del arca del pacto. La gloria en el lugar santísimo del tabernáculo. Luego menciona los pactos, y es muy bonito que lo mencione en plural, porque efectivamente hay varios pactos, con Abraham, con Moisés, con David. Cada uno de estos pactos, sin embargo, conforma un gran pacto, que es el pacto que Dios va a revelar en Cristo, ¿sí? Y los pactos, todos estos compromisos irrevocables que Dios estableció con su pueblo. Todos estos compromisos. También la promulgación de la ley. ¿Cuál es la importancia de la promulgación de la ley? Le provee un carácter distinto al pueblo de Dios en el mundo. Solo los israelitas del Antiguo Testamento tenían una ley tan tremenda y tan justa como esta. Dios les decía, yo los voy a sustentar, yo los voy a prosperar, y a ustedes les va a ir bien en el territorio si ustedes hacen cosas que ninguno de los otros pueblos hacían. Por ejemplo, no tomen esclavos. ¿Usted sabía que no estaba permitido tener esclavos? La única manera en la que alguien podía servir a otro era si estaba con deudas y no podía más pagar la deuda, entonces pagaba su deuda con trabajo. Y aún así, al 7º año, dice el Levítico, debían perdonar esa deuda. ¿Qué les parece? ¿Usted sabe por qué eso es así? Pregúntale a un economista. Ningún sistema económico se mantiene con deudas perpetuas. Ninguno. Es necesario que llegue un punto donde se perdona la deuda. Si no, nadie puede volver a empezar. No se puede volver a emprender. Es muy interesante. Y uno dice, ¿de dónde viene toda esta sabiduría? ¿Cómo los judíos en el 1500 a.C. se las reveló el Señor, hermanos? Piensen en otras leyes. Si tocaban un cuerpo muerto, nadie los podía tocar, tenían que lavarse. No había conocimiento de los gérmenes. Y Dios le estaba proveyendo una ley que los protegía incluso sanitariamente. Queridos, todo esto era algo precioso que tenía el judaísmo, y Pablo está alabando esto, está diciendo la promulgación de la ley que le provee un carácter distintivo al pueblo de Dios en el mundo. Luego dice el culto. Por supuesto, esto es notorio. Todos los otros pueblos y naciones de la antigüedad, ¿qué hacían? Adoraban dioses inventados por ellos. Baales, dioses crueles, dioses sanguinarios, dioses promiscuos, dioses fornicarios y adúlteros. Pero ¿cómo es el Dios verdadero? Santo. Y le dice a su pueblo, sean santos como yo soy santo. Y el pueblo del Señor se reunía en el Shabbat para adorar al único Dios verdadero. El culto proviene de ellos. Las promesas, dice Pablo después, el fundamento de la esperanza, que Dios hará nuevas todas las cosas al fin de los tiempos. Por eso se dice, y es correcto decir esto, que el judaísmo original, el judaísmo bíblico que vemos en el Antiguo Testamento y que llega allí hasta el siglo I, es un judaísmo fundamentalmente, dice la gente, los eruditos, escatológico. Los judíos tenían una esperanza de que en la historia Jehová se iba a revelar e iba a traer al fin justicia y paz a todo el mundo. Y esta esperanza la cargaban en todas las promesas. El fundamento de la esperanza de que Dios hará nuevas todas las cosas al fin de los tiempos. La promesa más maravillosa y gloriosa de todas, que vendrá un Mesías, que reinará con justicia sobre toda la creación, y que el mal, todo tipo de mal, por fin será eliminado de la creación. Estas eran las promesas, usted las puede ver ahí en los profetas del Antiguo Testamento. Esto es lo que aguardaba el judaísmo, los judíos aguardaban esto. Y Pablo dice, eso viene de ellos. ¿Qué más dice en el 5? Los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas?
hombres de fe que creyeron a la promesa de Dios y caminaron con Dios. Abraham, Isaac, Jacob. Pero ¿cuál es la cúspide? Y Pablo, a propósito de esto, no es una casualidad. Pablo, a propósito, lo menciona al final porque es la cúspide, porque es lo más importante. No lo menciona al final por ser lo menos, sino lo contrario, por ser lo más importante. Él va en ascendencia hasta llegar a la cúspide. ¿Y qué es lo que dice en el 5? Y de quienes proviene, según la carne, Cristo. Cristo viene de ahí. Cristo viene de ellos. Cristo es la cúspide de la revelación. Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo. Y dice, sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Pablo está diciendo que todo lo demás que él nombró son elementos que apuntaban hacia lo definitivo, hacia lo verdadero, hacia el clímax. Jesús de Nazaret, el Mesías. Jesús, el Cristo. Y no solo eso, Pablo afirma, como ustedes lo pueden ver, que este Cristo no era solo y meramente un hombre común y corriente, que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Cuando usted le digan así, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Dice en varios lados. Pero anote ahí, si la Biblia es suya y no se la prestaron, pues ahí subrayarla. ¿Ah? Romanos 9, 5. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. Esto implica en sí algunas cosas para nosotros. Aprender a tener en alta estima, eso es lo que nosotros tenemos que tener, el judaísmo genuino, el judaísmo del Antiguo Testamento. Y que, como yo les decía, existió hasta el siglo I, porque después del siglo IV, V, VI en adelante se distorsionó. Pero sus promesas, sus profecías, sus leyes, sus principios para el culto, lo que hoy somos como iglesia cristiana, hermanos, se origina allí, en el Antiguo Testamento. Y permítanme decir algo más, para nosotros específicamente como reformados, esto es especialmente relevante, ya que a partir de declaraciones bíblicas como esta, no es una invención nuestra, declaraciones bíblicas como esta y otras que hay en muchos lugares del Nuevo Testamento, nosotros tenemos una sólida y robusta visión acerca de la continuidad del pacto del Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Desde Adán, pasando por Noé, Abraham, Moisés y David. Lo que Dios estaba haciendo era revelar un solo gran pacto, cuya plenitud es Jesús de Nazaret, el Cristo. En este sentido, queridos, la iglesia, nosotros, la iglesia cristiana, es la continuación de Israel. Qué tremendo, ¿no? Nosotros somos la continuación de Israel. ¿Usted quiere saber dónde continúa el judaísmo? No vaya a una sinagoga, vaya a una iglesia cristiana, donde se adore a Jesús. Ese es el verdadero judaísmo hoy día. Ese es el verdadero Israel. El Israel, el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Miren, Calvino dice esto, ¿eh? Calvino usa expresiones muy lindas, justamente hablando de esto. Y una expresión que usted va a ver mucho en Calvino es esta. Cuando él habla del pueblo del Antiguo Testamento, él varias veces dice así, la iglesia del Antiguo Testamento le llama. Y cuando él va a hablar de nosotros la iglesia del Nuevo Testamento, él nos llama el Israel del Nuevo Testamento o el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. ¿No les parece interesante? Lo que está diciendo Calvino es que estos términos son intercambiables. En el Antiguo Testamento la iglesia era Israel. En el Nuevo Testamento el Israel es la iglesia. Por eso, entre otras implicaciones, queridos, ustedes conocen bien esto, el bautismo es continuación de la circuncisión. Incluimos en el pueblo del pacto, ya no circuncidando, sino bautizando. Y somos alimentados por la presencia misma del Señor, ya no celebrando una cena pascual con un cordero, sino con pan y con vino en la cena del Señor. La cena del Señor vino a reemplazar la cena pascual y el bautismo a sustituir la circuncisión. Y aquí es donde viene algo interesante. En la circuncisión, claramente, porque consiste en cortar el prepucio del bebé al 8º día, hay derramamiento de sangre. En el bautismo no. En la cena pascual, donde tú tienes que sacarle toda la sangre a un cordero y cocinarlo con hierbas amargas, hay derramamiento de sangre. Pero en la cena del Señor, que es con pan y con vino, ya no hay más derramamiento de sangre, porque Jesucristo derramó ya su sangre una vez y para siempre.
Somos continuadores, pero también hay algunas diferencias importantes en esta nueva administración, ¿cierto? Por así llamarlo, del pacto. En tercer y último lugar, queridos, no todo Israel es Israel, porque así lo decretó Dios. Y esto desde el inicio. Alguno podrá pensar, pero esto es injusto, ¿no? Pero Pablo no entra en eso, porque él no ve ninguna injusticia en lo que Dios decreta. Y usted tampoco debería verla nunca. Lo que Dios decreta es siempre justo, santo y sabio. No todo Israel es Israel, porque así Dios lo decretó y desde el inicio fue así. Entonces del 6 al 13 no voy a leerlo por completo, que ya lo leímos, pero les pido que me acompañen allí. Pablo va más allá y nos da finalmente lo que yo diría que es el argumento central, ¿no? No nos debe extrañar, está diciendo Pablo. No nos tiene que extrañar que no todo Israel sea Israel, porque esta es la pregunta, ¿no? Pablo, Jesús de Nazaret es el Mesías, hemos creído en él. Todos estos creyentes romanos, ¿no? Creyentes de origen griego, creyentes de otras nacionalidades. Y ellos están felices con esta fe. Pero le preguntan a Pablo, pero Pablo, ¿y qué pasa con todos esos judíos que tienen las ceremonias, tienen las leyes, tienen todas esas cosas, pero no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías? Pablo está diciendo, no se extrañen, no todo Israel es Israel y siempre ha sido así, porque si miramos bien la palabra de Dios, siempre fue así. Primero, porque Dios soberanamente decreta quién es elegido y quién no. Pero también Pablo da dos ejemplos de la elección, y los dos ejemplos los saca ¿de dónde? Del Génesis. Lo que los judíos llamaban la Torá. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Nosotros le llamamos el Pentateuco. Los judíos le llaman a eso la Torá. Y Pablo, tomando la Torá, él dice, miren la Torá ya mostraba esto, ¿sí? Entonces él da dos ejemplos, muy fiel a su estilo, porque como ya avanzaron, el pastor dice que desde diciembre más o menos partieron, noviembre, diciembre con Romanos, ustedes se dieron cuenta que Pablo, por ejemplo, para defender la justificación por la fe, él cita a Abraham, cita la Torá también, diciendo, él fue justificado por fe. Entonces Pablo no solo fiel a su estilo, sino fiel a su teología, él muestra que en el fondo siempre el plan de Dios fue este. Y vuelve hacia la Torá. Y aquí de nuevo él hace lo mismo, para decir lo siguiente, no todo israelita es elegido. Eso siempre fue así. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros vemos es el ejemplo de Isaac. Dios le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Le dijo eso Dios a Abraham o no? ¿Sí o no, hermano? Ah, ya, qué bueno. No se me queden dormidos, ¿eh? Falta poco para terminar. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, Dios le dijo a Abraham. Pero Abraham tuvo varios hijos, y solo en uno estaba la promesa. Es el primer ejemplo que cita Pablo. Él dice, no que la palabra de Dios haya fallado, la palabra de Dios no falla, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está la frase de Pablo, no todo Israel es Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa fue esta, dice Pablo en el 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ismael no era hijo de Sara, era hijo de Agar. Y por lo tanto la promesa va por Isaac. Siempre ha sido así, está diciendo Pablo. Él está argumentando eso. Entonces, la simiente que nació de Sara, o sea, Isaac, no Ismael, aunque Ismael también viene de Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, pero no se refería a cualquier simiente, a Isaac. Entonces ya Pablo da un ejemplo. Pero Pablo no se conforma con uno, da un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo es más brutal todavía. Porque el segundo ejemplo que da es el caso de Isaac, de los hijos de Isaac. En segundo lugar, Pablo da el ejemplo de los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. En este caso, incluso Pablo enfatiza una cosa. A diferencia de Abraham, que tuvo hijos con mujeres distintas, y solo el hijo de Sara era la promesa, aquí el ejemplo va más allá todavía para mostrar la elección, porque ambos hijos eran de la misma mujer. Jacob y Esaú venían de Rebeca, y eran mellizos, fueron concebidos juntos.
En el mismo vientre compartieron vientre. Entonces el ejemplo es mucho más claro todavía, ¿no? Sin embargo, ¿quién es la simiente santa? No es Esaú, es Jacob. ¿Y esto por qué? Porque Dios soberanamente así lo decretó. Entonces, siempre ha sido así. No solo esto, dice el verso 10, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían ni siquiera nacido, ni siquiera alcanzaron a hacer algo bien o algo mal. Antes de que naciesen, Dios ya había dado este decreto: el mayor servirá al menor. Y por lo tanto, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso dice el Señor. ¿Sí? O sea, siempre ha sido así en la historia de la redención. No todo Israel es Israel. No todo descendiente de Abraham es hijo de la promesa hecha a Abraham. No todo descendiente de Isaac hereda la promesa de bendición que se le dio a Isaac. Así que no nos debe extrañar, está diciendo Pablo, que en este tiempo final que estamos viviendo, dice Pablo, ¿no? En este tiempo escatológico que estamos viviendo, no nos debe extrañar que ahora que Dios ha revelado a su Mesías, no todo judío crea. Y no todo judío sea verdadero pueblo de Dios. Porque siempre fue así. No todo Israel es verdadero Israel. Y esto es así porque ¿quién es verdadero israelita? Es el que ha creído en Jesús de Nazaret como el Mesías. Y no todos los judíos han creído esto. Y por si fuera poco, muchos hemos sido los gentiles que más encima, sin ser judíos, hemos creído que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Y sabe lo que implica eso? Que ahora entonces somos incorporados. Más adelante ustedes lo van a ver, somos injertados. Pero no me voy a adelantar porque esto lo va a tratar el pastor Edward probablemente. Permítame concluir, hermanos, solo con alguna cosa, alguna exhortación. La iglesia no reemplaza a Israel. Es importante que usted tenga claro esto. La iglesia no es el reemplazo de Israel. Aquí no hay reemplazo. La iglesia es la continuación de Israel. Fíjese que nosotros tenemos 12 patriarcas, igual que el pueblo del Antiguo Testamento, son los 12 apóstoles. Todos ellos judíos. Todos ellos judíos. Nosotros somos la continuación. Lo que hizo Jesús fue restaurar a Israel en su ministerio terrenal. Tal vez, respondiendo a la pregunta que el hermano hizo en la escuela dominical, tal vez esa es una de las razones por las cuales este fue el tiempo preciso para que Jesús fuese entregado y muerto. Primero Jesús tenía que reunir a los escogidos de Israel que iban a creer. Y todavía faltaban algunos escogidos, así que cuando antes quisieron atraparlo y quisieron tomarlo preso, no pudieron, porque todavía no era el tiempo. Cuando Jesús por fin reunió a todos los elegidos de Israel, que estaba allí recién entonces, Él ya estaba listo para dar su vida. Bueno, si no todo Israel es Israel, entonces también es cierto, queridos, y tome nota de esto, que no todo cristiano es cristiano. En este sentido, queridos, más importante, voy a hablar de mí, ya para que nadie se sienta atacado, voy a hablar de mí. Más importante que si mi mamá es presbiteriana, si yo me crié en la iglesia presbiteriana de chico, si mi abuelo fue pastor de la iglesia presbiteriana, si yo fui bautizado al 8º día, no soy al 8º día, pero podría haber sido. Lo que yo debo preguntarme no es esto, la pregunta fundamental es esta. ¿He creído que Jesús de Nazaret es el Salvador? ¿He creído que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado? ¿Creo que Jesucristo es el Rey que murió en una cruz para pagar mi deuda? Incluso antes de eso, queridos, y esta pregunta usted debe hacérsela. ¿Creo que tengo una deuda con Dios? ¿A causa de mi transgresión? ¿A causa de mi pecado? ¿Y que mi deuda es impagable? ¿Creo que no soy capaz de salvarme a mí mismo? ¿Creo que mi corazón autocentrado en el yo es la raíz putrefacta desde la cual brotan mis pecados? ¿Creo que mi vida autocentrada en el yo me hace merecedor de condenación eterna y de juicio? Creo que no importa cuántas buenas obras yo haga, ni cuánta ascendencia cristiana tenga en mi familia o evangélica o lo que sea, si no me arrepiento en esta hora,
en el polvo y en la ceniza y con un corazón desesperado, entonces no hay salvación para mí. Y más que eso, queridos, creo que Jesucristo es un glorioso Salvador. Creo que Jesucristo me ha amado muchísimo más de lo que yo podría llegar a soñar. ¿Cree usted que Jesús de Nazaret no fue un mero hombre, sino el mismísimo Dios eterno, que con su sacrificio personal vino a perdonar sus pecados, a cancelar su deuda, y que hoy usted se puede regocijar y alegrar en su gracia, en su amor y en su adopción? ¿Cree usted que Jesús de Nazaret se levantó de los muertos al tercer día? ¿Que venció a la muerte? Y que le da una esperanza segura de una vida eterna de plenitud y gozo. ¿Cree usted que Jesús el Cristo volverá con gran poder y majestad? ¿Y que consumará una nueva creación? ¿Que establecerá un nuevo cielo, una nueva tierra, plenos de justicia, santidad y perfección? ¿Cree usted esto? Entonces, si usted cree esto personalmente y sinceramente, de todo corazón, déjeme decirle que no solo usted es un verdadero cristiano, usted es verdadero Israel. Usted y yo somos el verdadero Israel. Oremos. Gracias te damos, Señor, por la gloriosa esperanza que tú nos das, que es Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Es Él, su persona, no sus ideas. No solamente las ideas filosóficas y abstractas de lo que Jesús enseñó. No, Jesús mismo. Él, su persona preciosa y maravillosa. Nuestro Salvador. El más precioso, el más bello, el más santo. Y aquel que ha tenido de nosotros una misericordia que nadie jamás habría tenido. Gracias, Jesucristo, por ser nuestro Salvador. Gracias, Jesucristo, por llamarnos, incorporarnos y adoptarnos como hijos y hacernos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque en ti nosotros tenemos al fin propósito, gozo, salvación y, como decíamos recién, esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque no es una esperanza solo como un mero sentimiento y un deseo de que algo ocurra. No, sino que es la esperanza de algo seguro, de algo que ciertamente ocurrirá, porque tú decretaste soberanamente que ocurrirá, que volverás en gloria y majestad. Y harás una nueva creación, y habitaremos contigo, todos los que hemos creído en ti, en gozo y bienaventuranza eternas. Señor, gracias por esta gloriosa esperanza, que es Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos en su nombre. Amén.